Saludos a todos y bienvenidos a esta clase de Teología Sistemática 1. Mi nombre es Yelko de los Santos y iniciamos de una vez nuestra clase. Por supuesto, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es teología sistemática? La teología sistemática intenta incluir lo que toda la Biblia nos enseña hoy respecto a algún tema dado. Implica que la aplicación a la vida es una parte necesaria del correcto empeño de la misma. Por tanto, una doctrina bajo consideración se ve en términos de su valor práctico para la vida cristiana. En ninguna parte de la Biblia hallamos doctrinas que se estudian por estudiarlas o aisladas de la vida. Cada vez que el creyente dice algo en cuanto a lo que dice toda la Biblia, vuelvo y remarco eso, toda la Biblia, en un sentido está haciendo teología sistemática conforme a nuestra definición al pensar en varios temas y responder a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy? El teólogo Ware la define así, dice que la teología sistemática es el estudio comprensivo y organización coherente de Dios, su relación con el mundo, basado primordialmente en las escrituras más bien, pero también usando otros secundarios en una manera aplicable a asuntos contemporáneos, con el fin de que el pueblo de Dios sea fortalecido en su fe para la adoración y gloria de Dios. En el libro Una introducción a la doctrina bíblica, teología sistemática, del teólogo Wayne Grudem, dice, es cualquier estudio que responde a la pregunta, ¿qué enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Esta definición indica que la teología sistemática incluye la recolección y comprensión de todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios temas, y luego un resumen claro de sus enseñanzas de modo que sepamos qué creer en cuanto a cada tema. ¿Por qué deben los cristianos estudiar teología sistemática? Primero, estudiar la teología nos ayuda a superar nuestras ideas erradas. Si no hubiera pecado en nosotros, podíamos leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y aunque no aprenderíamos de inmediato todo lo que dice la Biblia, con mucha probabilidad aprenderíamos solo cosas verdaderas en cuanto a Dios y su creación. En segundo lugar, estudiar teología sistemática nos ayuda a poder tomar mejores decisiones más adelante sobre nuevas cuestiones de doctrina que puedan surgir. No podemos saber cuáles nuevas controversias doctrinales surgirán en las iglesias en las cuales viviremos y ministraremos de aquí a 10, 20 o 30 años, si el Señor nos regresa antes, por supuesto. ¿Cómo deben los cristianos estudiar teología sistemática? Bueno, primeramente en oración. Y cuando decimos en oración no es solamente orar, sino en comunión con el Señor. Con humildad, y esto es muy importante para ustedes, sobre todo en el sentido que están iniciando este curso. La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 5:5, Pedro nos dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué digo que es importante para ustedes? Porque tristemente muchas veces se da la tendencia de que cuando los discípulos estudian, muchas veces menosprecian luego o se creen que saben más que los líderes y algo así por el estilo. El punto a veces no es que se sepa más o se sepa menos, sino que siempre es importante desarrollar la humildad. Y estar dispuesto a aprender de los demás, estar dispuesto a que Dios me pueda enseñar a través de cualquier persona. La humildad es algo muy importante para el siervo de Dios. La tercera característica que debemos tener para estudiar teología es utilizar la razón. A veces se critica el hecho entre cristianos de que se use la razón. No está mal utilizar la razón si se hace en base a lo que enseña la Biblia y con la guía del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante y lo vemos en la misma Biblia que se hacía esto también. Cuando una persona pierde la razón, se considera que esa persona está loca. O sea, no está malo razonar. El problema está en razonar según la carne. También es importante a la hora de estudiar teología sistemática utilizar la ayuda de otros.
Debemos estar agradecidos de que Dios ha puesto maestros en la iglesia, como dice 1 Corintios 12:28. No solamente nosotros no nos sabemos todas las cosas, debemos nutrirnos de la riqueza que Dios ha dado a otros. Recuérdense que en 1 Corintios 12 también se nos habla acerca de que somos un cuerpo y que uno se complementa con el otro. No nos sabemos todas las cosas, ninguno. Algunos saben más de una cosa, otros más de otras, pero en definitiva nos nutrimos mutuamente. La quinta recomendación es que se debe estudiar recogiendo y comprendiendo todos los pasajes de la Biblia pertinentes a cualquier tema. Tristemente, cuando se toma a veces un solo versículo de la Biblia, o quizás solo dos, y no se toma en cuenta lo que dice el resto de la Biblia, se pueden caer en doctrinas cerradas y así inclusive han surgido muchas de las sectas. En el material, por supuesto, amplía más sobre esto. La primera doctrina que vamos a ver es la doctrina de la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se quiere decir con la frase la palabra de Dios? En realidad hay diferentes significados que esa frase toma en la Biblia. Primeramente, el verbo de Dios como persona, Jesucristo, a quien también a veces la palabra verbo se cambia por la palabra logos, que es una palabra en griego. A veces la Biblia se refiere al Hijo de Dios como el verbo de Dios, como en Apocalipsis 19:13. Juan ve al Señor Jesús resucitado en el cielo y dice, y su nombre es el verbo de Dios. Los decretos de Dios. A veces la palabra de Dios toma forma de poderosos decretos que hacen que sucedan eventos, incluso hacen que las cosas lleguen a existir, como en Génesis capítulo 1 que dice, y dijo Dios. Esos son decretos de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios de comunicación personal. A veces Dios se comunica con personas en la tierra hablándoles directamente. Personalmente pienso que Dios puede hablarnos hoy de muchas maneras, puede hablarnos inclusive de manera audible, pero nunca va a contradecir lo que dice Dios y su palabra. Con eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. La palabra de Dios también como discurso pronunciadas por labios humanos. Frecuentemente en la Biblia Dios levanta profetas por medio de los cuales habla. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, del 18 al 20, solo leo el versículo primero, el 18, cuando dice, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, ¿verdad? Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, como hablaban, y no todo lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento, aunque hablaban de parte de Dios, está en la Biblia. En la Biblia está lo que Dios quería que estuviera, ¿verdad? Y por cierto, ya la Biblia fue cerrada, ya ninguna nueva revelación bíblica va a aparecer, ¿verdad? Cualquier cosa por el estilo, eso no es de Dios. El enfoque de nuestro estudio. De todas las formas de la palabra de Dios, el enfoque de nuestro estudio en la teología sistemática es la palabra de Dios en forma escrita, es decir, la Biblia. En cuanto al canon de las Escrituras, el canon de la Biblia es la lista de libros autorizados para formar parte de la Biblia. Son los únicos reconocidos como palabra de Dios, el canon bíblico, los que forman parte del canon bíblico. En el canon del Antiguo Testamento, pues la Biblia por supuesto está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Este canon está formado por 39 libros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no tenemos ningún registro de disputa entre Jesús y los judíos sobre la extensión del canon. Según un conteo, Jesús y los autores del Nuevo Testamento citan varias partes de las escrituras del Antiguo Testamento como divinamente autoritativas, más de 95 veces, y eso es algo muy importante. Pero ni una sola vez citan como divinamente autoritativa alguna afirmación de los libros apócrifos o deuterocanónicos, ni de ningún otro escrito. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, el desarrollo del canon del Nuevo Testamento empieza con los escritos de los apóstoles, consta de 27 libros. Hay 4 características de las escrituras. Primeramente, la autoridad. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Todas las palabras de las escrituras son palabra de Dios. Y por supuesto, aclaro que cuando decimos las escrituras nos referimos a la Biblia. Esto es lo que la Biblia afirma en cuanto a sí misma. Hay frecuentes afirmaciones
en la Biblia de que todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios, como también que fueron escritas por hombre. El hecho que hayan sido escritas por hombre no le quita valor a que son palabras de Dios, pues hablaron inspirados y escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Estamos convencidos de que las afirmaciones de la Biblia, de que es palabra de Dios al leer, estamos convencidos de las afirmaciones de la Biblia, de que es la palabra de Dios al leer la Biblia. Con esa actitud y con ese convencimiento debe ser leída la misma. Las palabras de la Biblia son autoatestiguadoras. Por ejemplo, no siempre hay testigos para respaldar lo que dice la Biblia, aún por ejemplo testigos históricos. Por ejemplo, nadie estuvo ahí cuando Dios dijo hágase la luz, ¿verdad? Ningún ser humano. Eso no está comparado con nada histórico. Pero la misma Biblia, el hecho de que lo diga, ya es tu propio testigo, pues es inspirada por Dios. Objeción. Esto es un argumento circular, o sea, muchas veces dicen que la Biblia se respalda a sí misma y que no hay otras personas que la respalden o cosas así por el estilo, a veces los críticos de la Biblia. Pero el punto clave para nosotros es estar claro en que la Biblia es palabra de Dios y como tal no necesita muchas veces que alguien venga a respaldarla, no lo necesita de por sí. Esto no implica que el dictado de Dios haya sido el único medio de comunicación. Por consiguiente, no creer o desobedecer alguna palabra de la Biblia es no creer o desobedecer a Dios mismo. En cuanto a la veracidad de las Escrituras, Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Por lo tanto, en la Biblia no hay cosas mentirosas o falsas. Por consiguiente, todas las palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error en parte alguna. Las palabras de Dios son la norma última de la verdad. ¿Podría alguna vez algún nuevo hecho contradecir la Biblia? La verdad que hasta el día de hoy, aún las investigaciones científicas no han podido contradecir lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés hace ya muchos siglos dijo que el cuerpo humano fue hecho de la tierra, ¿verdad? Porque el polvo eres y al polvo volverás. Y está comprobado científicamente que el cuerpo humano está compuesto por los elementos que componen la tierra en sí. Todos esos minerales como yodo, zinc, hierro, todo eso es lo que compone al cuerpo humano. Las escrituras son la autoridad definitiva. Ante cualquier discusión, la palabra final lo tiene lo que dice la Biblia. Hablemos ahora de la inerrancia de la Biblia. ¿Hay algún error en la Biblia? La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. Por supuesto, en algunas traducciones el traductor puede haber cometido algún tipo de error, pero en los manuscritos originales no hubieron errores. Claridad. ¿Pueden solo los eruditos entender correctamente la Biblia? Es una buena pregunta. Y por supuesto que no. Pues hay personas que con muy pocos estudios, inclusive que no saben leer y escribir, solo con escuchar la palabra de Dios van comprendiendo. Inclusive la misma Biblia nos habla que muchos de los apóstoles eran personas de muy pocos estudios o sin ningún estudio. Necesidad. ¿Para qué es necesaria la Biblia? ¿Cuánto pueden las personas saber de Dios sin la Biblia? ¿Verdad? Esas son preguntas muy importantes. Podemos conocer algunas cosas de Dios sin la Biblia, pues la misma naturaleza, dice la misma palabra de Dios, la Biblia, que nos muestra la gloria del Señor. Pero si queremos crecer en el conocimiento de Dios y cuidarnos de caer en errores, es importante estudiar correcta y adecuadamente la Biblia. Suficiencia. ¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos? La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Recordemos que al final del Evangelio de Juan se nos dice que si se hubiese escrito todas las palabras de Jesús, no cabrían los libros en la tierra. Imagínense sus palabras y sus hechos. Hablemos ahora de la segunda doctrina, que es la doctrina de Dios.
Prueba bíblica de la existencia de Dios. Para nosotros, la existencia de Dios es la gran presuposición de la teología. No tiene sentido hablar del conocimiento de Dios a menos que se admita que Dios existe. La presuposición de la teología cristiana tiene características muy definidas. La suposición es no simplemente que hay algo que existe por allí, no, o alguna idea, o un ideal, o alguna potencia, algo por el estilo así, no. La presuposición es que Dios existe realmente por sí mismo, consciente por sí mismo, sino que hay también, aparte de todo eso, hay un ser personal. Él es una persona del que se originan todas las cosas, que trasciende toda la creación, o sea, Él va más allá de la creación, aunque a la vez es inmanente en cada parte de ella. O sea, toda la creación nos muestra que hay un Dios que la creó. La filosofía cristiana, por cierto, habla mucho acerca de esto. Diversas formas de negación de la existencia de Dios. Existe lo que es la absoluta negación de la existencia de Dios. Se acostumbra a decir dos clases de ateos, es decir, los prácticos y los teóricos. Los prácticos son sencillamente gentes sin Dios, que en la vida práctica no reconocen a Dios y que viven como si no hubiera Dios. Los teóricos son por regla generalmente de una clase más intelectual y basan su negación en el desarrollo de algún tipo de razonamiento intelectual. Falsos y actuales conceptos de Dios que contienen una negación del verdadero Dios. Son tres básicamente. Un Dios inmanente e impersonal. La parte de que dice inmanente es correcta, pero el hecho de que Dios sea impersonal es incorrecto y antibíblico. Un Dios finito y personal. Fíjense qué interesante, nuevamente, finito es negar algo que es real en Dios, pero Dios sí es un Dios personal. Él es una persona. O sea, se están mezclando aquí cosas que son ciertas con cosas que son falsas. O sea, son medias verdades. Y de Dios no son las medias verdades. Dios es sí y en Él amén. Dios como en la personificación de una nueva idea abstracta. Tampoco. Eso son falsas doctrinas. Pruebas de la existencia de Dios conocidas como racionales, o sea, usando el razonamiento, lo cual decíamos en un principio que no es incorrecto razonar. Existen diferentes tipos de argumento, por ejemplo, el argumento ontológico, que en su material está un poco desarrollado, el argumento cosmológico. Hay varias versiones de este argumento. De por sí cada uno de estos argumentos son como familias de argumentos, que hay muchos o varios argumentos que forman partes. Por ejemplo, del que cité anteriormente, el ontológico, del que estoy citando ahora, el cosmológico. Pero todas las versiones comienzan, en el caso del cosmológico, con la existencia del universo y mantienen que la existencia de Dios es la mejor explicación de la existencia del universo. El argumento teleológico, repito, el argumento teleológico. Telos significa propósito o diseño. Existen varias versiones de este argumento. Ejemplo, el argumento de ajuste fino, que me gusta mucho, es muy interesante este argumento de ajuste fino. Este argumento de ajuste fino, que es parte del teleológico, tiene que ver con constantes o condiciones físicas que son necesarias para la existencia de la vida. Cuando hablo de física me refiero de la física. Y estas solo se han dado en la Tierra. Son situaciones que se han dado y condiciones exclusivamente en la Tierra y que son necesarias para la vida. Estas condiciones tienen un valor matemático y son independientes entre ellas. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, etc. Son cosas indispensables para la vida y que estén en el grado adecuado, correcto, para que se pueda dar la vida. Como hay algunas otras cosas que son más simples dentro de lo que es el argumento fino, como el hecho de que la Tierra está a una distancia precisa del Sol para permitir la vida en ella. Por ejemplo, si estuviera mucho más cerca, estaría la Tierra demasiado caliente. Y si estuviera muy lejos, más lejos, estuviera demasiado fría.
También la existencia de elementos como el oxígeno, el hidrógeno, etcétera, que son fundamentales para la vida. Y todas estas cosas se dan precisamente en el planeta Tierra. El argumento moral, que es un argumento muy importante, pero que en su material está un poquito más desarrollado. Está más desarrollado, por supuesto. El argumento histórico o etnológico. Su forma principal es lo siguiente: entre todos los pueblos y las tribus de la tierra se encuentra un sentido de lo divino que se manifiesta en un culto externo. Siendo universal este fenómeno, debe pertenecer a la misma naturaleza humana. ¿Qué nos está diciendo este argumento? Aquellas personas que hicieron los viajes en la antigüedad y descubrieron tribus en el África que no tenían relaciones con seres humanos, o en el centro del Amazonas, se dieron cuenta de algo, de que estas personas adoraban a ciertas deidades, adoraban a algo. O sea, ¿a qué conclusión llegamos? Que hay una necesidad, hay algo que al parecer con el cual el ser humano se nace, que es una tendencia a buscar de Dios. ¿Y eso por qué es? Porque Dios mismo colocó eso en nosotros porque así nos diseñó para que nos relacionáramos con Él. Y este argumento, el histórico o etnológico, es una forma de mostrar también que Dios existe. Nuestro conocimiento de Dios. La revelación que Dios hace de sí mismo es requisito de todo conocimiento de Dios. Existe, por ejemplo, la revelación general a través de toda la creación, y la revelación especial, que es la que Dios ha dado a través de la Biblia, de su palabra. Algo muy importante son los nombres de Dios también. En el Antiguo Testamento aparecen varios nombres que se le dan a Dios, como por ejemplo El, Elohim y el Elión. Esto significa el Altísimo. Otro nombre que se le da al Señor en el Antiguo Testamento es Adonai, que significa el Señor. El Shaddai o El Shaddai, que es el Todopoderoso. Aparecen otros nombres como Yahweh o Yahweh Sabaoth, que muchas veces usamos en nuestra Biblia Reina Valera 60, que aparece el nombre Jehová o Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Son nombres que aparecen en el Antiguo Testamento. Los nombres de Dios en el Nuevo Testamento, por ejemplo, aparecen el nombre Theos, y el nombre que se traduce como Dios, el nombre Kurios, que se traduce como Señor, y también el nombre Pater, que viene, por supuesto, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en español este nombre significa Padre. Dios tiene varios atributos incomunicables. Dios como ser absoluto estamos hablando. En tanto que los atributos incomunicables acentúan el ser absoluto de Dios, los atributos comunicables acentúan el hecho de que Él entra en diversas relaciones con sus criaturas. Miremos los atributos incomunicables: la propia existencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, o sea que Él no cambia, la infinidad de Dios, o sea, no tiene limitaciones, su absoluta perfección, su eternidad, que es la infinidad en relación con el tiempo, a la cual se le llama entonces eternidad, su inmensidad, que es la influencia de Dios, que puede también contemplarse con relación al espacio, y entonces se llama su inmensidad. Los atributos comunicables, o sea, Dios como espíritu personal. La espiritualidad de Dios. La Biblia no nos proporciona una definición de Dios. La aproximación más cercana a eso se encuentra en las palabras de Cristo a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Juan 4:24. Por supuesto, Dios tiene atributos intelectuales y tiene atributos morales, entre los cuales están la bondad de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Él tiene atributos como soberano, por ejemplo, la soberana voluntad de Dios y su soberano poder. La soberanía de Dios encuentra expresión no solamente en Él, la divina voluntad, sino también en la omnipotencia, es decir, el poder de ejecutar su voluntad. En el siguiente video continuaremos hablando, iniciando con lo que es la doctrina de la creación. Dios les bendiga.